Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Cuando tenía 3 años, su padre, el jurista Miguel de la Madrid Castro, murió asesinado. Después de aquella tragedia, su madre, Alicia, se mudó con los hijos a la Ciudad de México. Miguel estudió en el Colegio Cristóbal Colón. Sus compañeros lo recordaban como un joven centrado, trabajador, buen orador, cuyo pasatiempo era comprar libros. De manera casi natural se fue dirigiendo hacia las leyes, la profesión de su padre y abuelo. En 1952 ingresó a la Facultad de Derecho y fue entonces que comenzó a interesarse en la política. De la mano de Jesús Reyes Heroles, aprendió sobre el liberalismo europeo del siglo XIX, ideales que llevaría consigo a la presidencia y que contrastarían con los de los priistas que le antecedieron. Tras un año en la Universidad de Harvard, donde estudió una maestría en administración pública, se incorporó al gobierno. Durante el sexenio de Luis Echeverría trabajó en el Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda, con López Portillo como titular. Por aquellos años comenzó a trabajar cerca también de Carlos Salinas de Gortari. A pesar de tener temperamentos distintos, ambos sentían una afinidad en sus ideas sobre los modelos económicos. López Portillo admiraba el carácter mesurado de la Madrid y su talento para las finanzas. Así, a partir de 79 lo destinó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después de 2 años de cordura en el gasto público y en la contratación de deuda, el gobierno de López Portillo había comenzado una etapa de proyectos desmedidos y aumento de la deuda a niveles inconcebibles, a cuenta de los enormes ingresos que se esperaban por la explotación del petróleo. Pero la caída en el precio del barril acabó con aquellos sueños de administrar la riqueza. México declaró la moratoria en los pagos de la deuda externa y a ello siguió una debacle económica sin precedentes. Al concluir el sexenio de López Portillo, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. En 81, cuando la fiesta petrolera llegaba a su fin, López Portillo destapó a Miguel de la Madrid como candidato. En su campaña, de la Madrid prometió democracia, fin al nepotismo, destierro del culto a la personalidad y austeridad. En su primer año, de la Madrid comenzó a enderezar el rumbo de las finanzas. No fue tarea fácil, con una deuda que había llegado a los 102,000 millones de dólares y una inflación de más de 100% anual. Pero logró sentar las bases de una transformación completa de la economía mexicana. México entró al GATT en 1986 y con ello se definió una política de apertura comercial con el mundo. En el combate a la corrupción se ordenó la detención del Negro Durazo y se expuso el fraude de decenas de funcionarios, aunque se perdonó al más corrupto y poderoso de ellos, el líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. En el plano político, en el sexenio de la Madrid, se vivió el ascenso electoral de la oposición, especialmente del PAN. En el estado de Chihuahua, en las elecciones de 83, el PAN resultó triunfador en varios municipios, incluso en la capital y en Ciudad Juárez. La actitud del presidente fue entonces la de un leal priista, regañando al gobernador del estado por haber permitido estos triunfos opositores. Luego, en 86, en las elecciones a la gubernatura de Chihuahua, el PRI actuó fraudulentamente para obtener el triunfo, aunque ellos dijeron que se trataba de un fraude patriótico. El resultado fue un vasto movimiento de resistencia civil. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala Richter azotó a la Ciudad de México. En medio de la tragedia, con cientos de edificios destruidos, decenas de miles de muertos y aún más damnificados, el gobierno de la Madrid enfrentó el problema con lentitud, muy lejos de la eficacia requerida. Pasando por encima de los militares y del gobierno, la propia población se organizó para brindar ayuda y rescatar a las víctimas. Al acercarse los tiempos del destape del candidato a la presidencia, un sector dentro del PRI empezó a hablar desde la izquierda de la apertura democrática que el presidente de la Madrid se había negado a sostener. Este sector estaba encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Ante el sistema petrificado en lo político, aunque abierto en lo económico, Cárdenas salió del PRI y contendió por una coalición de partidos en las elecciones presidenciales de 1988. De la Madrid, por su parte, designó candidato a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. El PAN postuló a un empresario de Sinaloa, Manuel Cloutier, quien murió 3 meses después de los comicios. En aquellas elecciones, México vio nacer una verdadera oposición política. Las 3 campañas tuvieron inmensa fuerza. El electorado castigó al partido oficial y el PRI estuvo muy cerca de perder las elecciones. Pero tras una oportuna y misteriosa caída del sistema informático durante el conteo, el PRI apareció como triunfador. Las sospechas de fraude permanecen hasta el día de hoy. El sexenio de Miguel de la Madrid quedó marcado así como una época de oportunidades perdidas, especialmente en el terreno democrático.